estás cansado y ya no puedes orar, cuando las lágrimas caen como lluvia, y Señor conoce nuestras debilidades, y con amor Él nos guiará. Alguien está orando por ti. Alguien está orando por ti. Cuando te sientas solo, tu corazón decae, alguien está orando por ti. Cuando estás cansado y ya no puedes orar, cuando las lágrimas caen como lluvia, y Señor conoce nuestras debilidades, y con amor Él nos guiará. Alguien está orando por ti. Alguien está orando por ti. Cuando te sientas solo, tu corazón decae, alguien está orando por ti. Alguien está orando por ti. Alguien está orando por ti. Cuando te sientas solo, tu corazón decae, alguien está orando por ti. Alguien está orando por ti. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Por la gracia del Señor, esta noche podemos compartir la palabra de Dios nuevamente a través de este culto general de miércoles. Aunque estamos en esta situación difícil, pero por su gracia estamos luchando contra esta situación, predicando el Evangelio junto con la iglesia en todas las naciones. Esta noche busquemos el libro Éxodo capítulo 4, desde el versículo 1 voy a leer. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿No te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo:
échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra. Y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que harás, lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Hasta al 17 hemos leído. Por la gracia de Dios, nosotros anunciamos el Evangelio, trabajamos por el Señor por todo lado. Pero la verdad que no es que nosotros servimos al Señor por lo que tenemos, como nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, por nuestros bienes. No es así, sino nosotros servimos al Señor por lo que recibimos del Señor. Quiere decir que no es que nosotros ofrecemos algo al Señor, lo nuestro, sino servimos al Señor por lo que el Señor nos ofrece a nosotros cada vez más. Por eso resulta que no es que nosotros servimos al Señor, sino que el Señor nos sirve a nosotros a través de este Evangelio. Moisés fue enviado para sacar el pueblo de Israel desde la mano de Faraón,
hacia la tierra de Canaán. Pero Moisés, él, viendo a sí mismo, él pensaba que él era un hombre muy débil, indigno para hacer ese trabajo importante y grande. Y además, delante de Faraón, Moisés era un hombre bastante miserable, inútil también. Pero para Dios no le importaba para nada la inutilidad o la situación, la capacidad, la fuerza de Moisés, sino lo más importante es la voluntad de Dios. ¿Quién le dice a Moisés esta palabra? ¿Quién le envía a Moisés a Faraón? Esto es importante. El mensajero en sí no importa su capacidad o su habilidad. Lo más importante es quién es el que envía. Eso es importante. Pero Moisés no aceptaba la palabra de Dios por viendo su defecto, su debilidad, su situación. Por eso en este capítulo 4 hay conversación entre Jehová y Moisés. Por fin, Dios envió a Moisés a Faraón para sacar el pueblo de Israel desde Egipto. Moisés fue utilizado nomás para este trabajo de Dios. Moisés, cuando era más joven, cuando estaba como el príncipe del palacio de Faraón, Moisés vivía por lo que tenía, por lo que podía hacer, por lo que sabía, por lo que quería. Por eso su corazón estaba lleno de su seguridad, de su orgullo también. Por eso él, a su manera, quería ayudar un poco al pueblo de Israel, ¿no? Pero resultó al revés. Por eso él no pudo menos que huir desde el palacio de Faraón. Después Moisés, pasando en el desierto por las situaciones, él llegó a ser viejo. Él se dio cuenta que soy inútil, lo que tengo yo no alcanza para cuidarme a mí ni para cuidar a los demás tampoco. Por eso Moisés, él estaba viviendo como un pastor de las ovejas en el desierto, no más. Dios, viendo que el corazón de Moisés estaba bien quebrantado y vacío, y Moisés ya no confiaba más en sí mismo, ahí Dios le llamó. Dios utiliza esta clase de personas que no puede confiar en sí mismo. ¿Por qué? Porque Dios es el que ordena y domina y da palabra y decide también. Entonces los siervos de Dios tienen que estar entregados nomás en la mano de Dios. Dios toma decisión, Dios obra, Dios envía, Dios habla. Moisés así fue llamado por Dios para enviar a Faraón. Así Dios trabaja en la vida nuestra. Así Dios elige a los hombres inútiles e insignificantes y quebrantados y vacíos también. Luego Dios, agarrando estas personas inútiles, Dios mismo trabaja en su vida para hacer su voluntad,
para transmitir el mensaje de Dios y el corazón de Dios. Por eso Moisés recibió la llamada y Dios está por enviar a Faraón. En ese momento, Moisés decía, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Esto era la preocupación de Moisés. Por eso Moisés, antes de ir al pueblo de Israel para transmitir el corazón de Dios, él decía, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Eso era el pensamiento de Moisés. Satanás siempre así trabaja. Moisés ni siquiera llegó al pueblo de Israel. Nadie le dijo nada a Moisés. Lo que dice Moisés es solamente la imaginación y su pensamiento nada más de Moisés. Pero Moisés, por su pensamiento, no se anima de ir al pueblo de Israel para decirle la voluntad de Dios. Por eso Dios le muestra a Moisés, ¿no? Versículo 2. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. ¿Qué tenía Moisés en su mano? Una vara. ¿Por qué? Eso no era un artículo que alguien le obligaba a usarla y llevarla y mantenerla en su mano todo el tiempo. Sino Moisés por sí mismo agarraba una vara, andaba con la vara. Él, para pastorear, para caminar por el desierto, la vara era muy, muy útil, muy, muy útil. La vara era muy importante para Moisés. ¿Por qué? Para apoyarse, para caminar. Caminando con la vara, apoyándose en la vara, él podía caminar más. Y además, cuando encontraba alguna situación peligrosa, él enfrentaba con la vara. La vara no solamente él era útil para apoyarse o para caminar, para no se caiga, ¿no? Sino para enfrentar contra el peligro, ¿sí? Un ejemplo, de repente aparece una culebra en el camino. En el desierto hay muchos peligros, como escorpión, como la culebra, y también puede haber otros animales salvajes. Pero entre todos, la culebra es muy, muy, muy peligrosa, ¿sí? Entonces, con la vara, Moisés podía echar la culebra, podía vencer, ¿sí? Así él podía caminar, así él se quedaba tranquilo por su vara en su mano. Él se apoyaba en su vara en el desierto. Por eso, cuando caminaba él sin vara, no se animaba de caminar ni de salir de su casa. Todo el tiempo él andaba con su vara, él estaba tranquilo y cómodo. Era un protector para Moisés, su vara en su mano.
Por eso, en ese momento también cuando Moisés hablaba con Jehová, Moisés estaba con su vara. Era un artículo importantísimo para Moisés. Él no podía imaginarse su vida sin vara en su mano. Así era tan importante. Jehová le dijo, échala en tierra. Él, por la palabra de Jehová, echó en la tierra su vara. Él se asustó grandemente, huía de ella. ¿Por qué? Porque su vara se hizo una culebra. Una culebra. Era su vara importante que le ayudaba, que le cuidaba, que él se apoyaba y así era tan útil. Pero se hizo una culebra. Ahí se asustó grandemente Moisés. Así Dios le mostró a Moisés, mira, tu vara es culebra. La que tú apoyaste, confiaste, es una culebra. Moisés usaba su vara para enfrentar contra la culebra, contra otros peligros también. Moisés pensó que su vara le protegía, le era útil, pero eso era culebra. Así es. Así es la vista de Moisés. Así es. El punto de la vista de Dios. Entonces, Dios le mandó a agarrar, tomar la cola. Extiende tu mano y tómala por la cola. Cuando uno agarra una serpiente, no debe agarrar desde la cola, es peligroso. Hay que agarrar la cabeza, el cuello, así. Así no puede hacer nada. Pero Dios le mandó a agarrar, tomar la cola. Moisés, como dijo Dios, extendió su mano y la tomó. Ahí se volvió vara en su mano. ¿Eso qué quiere decir? La vara que Moisés se apoyaba era una culebra nomás. Entonces, ¿quiere decir que la culebra le protegió a Moisés? No, sino Dios. Dios le protegió a Moisés. Su apoyo, su ayuda no está en su vara, sino en Dios. Quiere decir que Dios es más grande que la vara de Moisés, obviamente. Dios es más poderoso que la vara de Moisés, más importante también. Entonces, ¿cuál tiene que Moisés apoyarse? ¿En qué? ¿En cuál? En Jehová, obviamente. La vara en sí, una culebra nomás. Sin la palabra de Jehová, la vara de Moisés es una culebra nomás. Jehová le mostró a Moisés, tú sobreviviste en el desierto por mi apoyo, por mi mano, por mi palabra, por mí. No por la vara que tienes en tu mano. Fui yo soy tu vara. Yo soy tu guía. Yo soy tu protector. Dios le mostró
a Moisés. Luego, 6. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Él metió la mano en su seno y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Moisés nunca pensó que tenía lepra. Moisés nunca se imaginó que tenía su mano leprosa. Nunca. Sino él confiaba en su mano, tocando, esto es cierto o no, palpando, ¿sí? Moisés también trabajaba con su mano, manejaba muchas cosas con su mano, confiaba en su mano. Pero ¿qué era su mano? La mano leprosa, sucia, desastre, inútil. Así es. La mano de Moisés era la mano leprosa, la mano que no servía para nada. Entonces, ¿cómo Moisés pudo vivir entonces? Por su mano útil, por su mano poderosa, por su mano fiel. No, sino por la gracia de Dios. La mano de Moisés era la mano leprosa, la barra de Moisés era una culebra nomás. Entonces Moisés, ¿cómo sobrevivió en el desierto? ¿Cómo llegó a vivir hasta ese día? Todo fue por la gracia de Dios, por la guía de Dios. No fue por su barra ni por su mano. Dios le mostró a Moisés bien claramente. Luego Dios le envió a Faraón Moisés. En ese momento Moisés le dice a Jehová, 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Moisés resiste hasta último momento, ¿no? ¿Por qué Moisés habla así? Quiere decir que, Señor, envíe otro, por favor. Yo no soy digno de ser enviado a Faraón como representante de Jehová. No, por favor. Yo no sé hablar, yo soy tardo. Aquí él dice que soy tardo en el habla y torpe de lengua. Señor, que elija otro, que envíe otro, por favor, menos yo. Hasta último momento Moisés resiste por sus pensamientos ante la voluntad de Dios, ante la palabra de Jehová. Si Moisés resiste hasta último momento, si no deja su pensamiento, si no se va con la palabra de Jehová, ¿qué habrá sucedido? Estaría puesto otro nombre en la Biblia, ¿no? En el libro de Éxodo. Pero por fin Moisés dejó su pensamiento y se fue conforme a la palabra de Dios. Eso es el siervo de Dios. Aunque él tenía su pensamiento, él dejó su pensamiento y aceptó la palabra de Dios. Y Dios trabajó a través de Moisés. Eso es el siervo de Dios. Moisés, si no hubiese dejado sus pensamientos ante la palabra de Jehová, Dios tenía que elegir otro instrumento, no sé quién fuese, no sé. Pero Moisés
por fin. Dejó su pensamiento y aceptó la palabra de Dios. Sí, Señor. Así se fue. Así pudo encontrar lo que Dios preparó para Moisés y para el pueblo de Israel también. Yo ahora estoy en Paraguay como misionero. El primer país de la misión para mí fue Uruguay. En el año 2001 yo fui enviado desde Corea para Uruguay. En el mes de diciembre yo salí de Corea del año 2001 con mi hija Ana, que recién cumplió 3 meses. Ahí nosotros salimos desde Corea del Sur. Por primera vez yo tomé el vuelo en mi vida. Fue mi primer viaje internacional. Mi primer viaje de mi vida fue el viaje de más larga de distancia. Salí de Seúl de Corea, llegué a Buenos Aires de Argentina. Porque en aquella época no había convenio diplomático entre Corea y Uruguay. Por eso no había consulado uruguayo en Seúl, ni consulado coreano en Montevideo tampoco. Por eso, desde Corea no había manera de lograr la visa para ingresar a Uruguay. Por eso yo, por la indicación de un misionero que estaba en Buenos Aires, yo llegué a Buenos Aires para solicitar la visa y preparar para entrar a Uruguay. Luego me quedé unos meses en Buenos Aires. Luego en el mes septiembre yo entré a Uruguay con mi familia. En septiembre del año 2002. Desde ahí empezó mi vida como misionero en Uruguay. Cuando yo salí de Corea, yo no hablaba nada del español, ni estudié tampoco. Ustedes creo que saben muy bien que mi esposa es la pastora Esther, la traductora oficial de la Misión Buenas Nuevas, siempre que acompaña con el pastor Supac y traduce al lado de él. Ella creció en Paraguay, estudió desde la escuela primaria hasta la universidad en Asunción de Paraguay, por eso domina bastante bien el español como una persona nativa, ¿no? Pero desde que nos casamos, yo escuché que ella así creció en Paraguay, hablaba bien español. Pero yo nunca escuché, ¿no? lo que ella decía algo en español. Hasta ahí, por mi ignorancia, yo no sabía qué era español y ni siquiera sabía distinguir, ¿no? entre español y Spanish. ¿Spanish qué es? ¿Español qué es? Así yo pensaba. Y luego yo un día le dije a mi esposa, enséñame un poco el español. ¿Quién sabe? Algún día nosotros seremos enviados como misioneros. Ella me respondió, no hace falta predicar bien nomás en coreano, predica bien el evangelio en coreano, con eso ya basta por el momento. Ella me respondió así. Yo le decía, con razón, ni siquiera predicó bien el evangelio en coreano. ¿Para qué voy a aprender el español? Bueno, tienes razón. Bueno, me callé y yo prediqué nomás en coreano.
Y por eso yo, mientras que estaba en Corea, yo ni siquiera yo pensaba en aprender el español, porque yo no estaba bien preparado ante todas mis tareas, ¿no? Por eso yo estaba ocupado, sobrecargado por lo que yo tenía que resolver y enfrentar en ese momento. Por eso yo nunca me imaginé ni pensé en aprender el español en Corea. Y además ella me dijo, si Dios de verdad nos envía a un país de Latinoamérica, ahí usted podrá aprender el idioma naturalmente, viviendo naturalmente. Por eso, no hay por qué preocuparse por el idioma. Así ella me respondió. Todo tenía razón y me convencía, ¿no? Con razón, bueno, estoy de acuerdo. Luego, de repente, en un año después del casamiento, yo estuve en la iglesia Misión Buenas Nuevas Somang de Busan. Y después de un año de pastoreo, salió el orden de la misión de rotación de ministros, ¿no? Ahí yo fui, mi nombre estaba desde Corea a Uruguay, así como misionero, ¿no? Y después de llegar a Buenos Aires en el mes de diciembre del año 2001, y yo quería aprender, ahí ya quería aprender el español, pero era bien difícil. Memorizar el abecedario, alfabeto del español, no era algo sencillo. Y A, B, C, H, D, E, F, G. Era muy difícil, todo era nuevo, ¿no? Mi cabeza no estaba preparada para aceptar un idioma nuevo. No andaba muy bien. Por eso era muy costoso. Y además, la gramática del español era bastante difícil. ¿Eh? Conjugación del verbo, conjugación, el cambio de adjetivo según su género y según su cantidad también. Un ejemplo, buenos días. Yo para aprender, ¿no? Relacionaba con el idioma coreano e inglés, ¿sí? Porque mi cerebro no estaba preparado para aceptar así nomás. Yo ya tenía en ese año 2001, tenía 28 años. Claro, era jovencito, pero mi cerebro no estaba bien preparado para eso. Entonces yo para aprender un vocabulario nuevo, una oración así del español, yo relacionaba con la palabra, con el coreano, con el inglés también. Entonces, buenos días. En coreano es bien sencillo y más fácil, ¿no? 안녕하세요. 안녕하세요 es un saludo universal para todo el tiempo, para cualquiera, ¿no? Para cualquier momento, ante cualquier persona, en cualquier momento, ¿sí? Por la mañana, por la tarde, por la noche, ante una persona nueva, conocida, desconocida, una persona, varias personas, no importa. 안녕하세요, con eso ya está. 안녕하세요, 안녕하세요. Es saludo, ¿sí? Saludo cordial y formal. 안녕하세요, ¿sí? Pero en el caso del español, era más difícil que inglés. Yo aprendí el inglés desde la secundaria en Corea, ¿sí? Good morning, good afternoon, good evening. Yo aprendí apenas, ¿sí? Pero español
Era más difícil que inglés. ¿Por qué? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el caso del inglés, good se mantiene. Good morning, good afternoon, good evening. Se mantiene good la palabra. Eso buenos, ¿no? Buenos, bueno, bueno. ¿Sí? Pero en el caso de español, buenos. Eso en el lugar de good entra buenos. Eso era fácil de entender, ¿no? Buenos. En vez de morning, se dice días. Buenos días. Good morning. Bien sencillo, ¿no? Hasta ahí estaba bien. Pero el saludo de la tarde. Buenas tardes. ¿Qué? ¿Buenas? ¿Por qué buenas? ¿No debería ser buenos tardes? ¿No sería mejor decir buenas noches como inglés? Good morning, good evening. Sí, bien, bien simple, bien sencillo. Pero en el caso del español, complicado era complicado. Buenos días, buenas tardes. ¿Por qué se cambia eso? ¿Por qué? Más difícil que inglés. Por eso yo, para saludar, ¿no? Primero por la hora. Yo antes de saludar tenía que ver mi reloj, ¿no? ¿A qué hora es? Ya estamos ya al mediodía o la tarde o a la mañana ¿eh? Ahora es la hora de saludar, buenas tardes o buenos días, o buenas tardes o buenas noches. Eso era confundible, ¿sí? Por eso viendo el reloj tenía que elegir el saludo. Y además, y después de eso, buenas tardes, ¿qué era? Buenos días, buenas. Eso era bien, bien confundible. Por eso, y me callaba nomás en vez de saludar, ¿no? Viendo a los hermanos, viendo a la gente, en vez de, hola, buenas tardes, decir, así, porque tenía que calcular la hora, tenía que pensar, ¿era buenas o buenos días? Buenos días, eso se quedó en mi corazón, pero por eso era bastante difícil. Tampoco yo tenía tiempo para sentarme a estudiar con el libro, tomar la clase, ni para ir a una escuela para tomar la clase del español. Sino tenía mi diccionario entre coreano y español, mi Biblia en español y en coreano también. Y además mi esposa no tenía tiempo para enseñarme el español tampoco. Entonces, ¿cómo yo hacía? Yo tenía que predicar en el culto, ¿no? Entonces yo no pude menos que predicar en coreano. Y ella traducía para mí. Ella traducía para mí. Y luego yo tenía que hacer varios trámites en Buenos Aires. Por mi documento DNI, también por los trámites del vehículo, y etcétera. Y también para organizar gran conferencia, gran campaña evangelística en el teatro que estaba Gran Rivadavia, ¿no? En el teatro Gran Rivadavia. Y por eso, por la traducción, yo pude resolver varios asuntos y organizar también. Así el tiempo pasó rápido. Luego en el mes de septiembre ya entré a Uruguay. Llegando a Uruguay, también buscando la casa para empezar la iglesia, visitando a los nuevos para predicar, para hacer mi trámite de cédula de identidad, para registrar la iglesia, para crear una personería jurídica nueva como una iglesia, y etcétera. Había un montón de trabajo. Entonces,
cada vez yo le pedía el apoyo de mi esposa. Traducción. Por eso yo solo no podía hacer nada. Siempre ella me acompañaba, ella me traducía. Así pasó un año muy rápido. Llegó un campamento, primer campamento sudamericano en aquel momento, en la Casa de Retiro de Paraguay. Y yo fui desde Uruguay, yo participé al campamento sudamericano. En aquella época, en el año 2003, aún no había realizado el campamento mundial en Latinoamérica. En el año 2007 fue el primer campamento mundial en Monterrey de México. Eso fue el primer campamento mundial. Y en Sudamérica no había, solamente había sudamericano. Bueno, ahí yo participé. En aquel momento yo era un misionero más jovencito, por eso tenía más trabajo. La iglesia me encargaba la inscripción, el sonido, el video, y etcétera. Yo tenía que hacer muchas cosas. Llegó la primera noche del campamento. Yo ni siquiera tuve tiempo para ponerme el traje para el culto, sino estaba con mi zapatilla, con mi pantalón corto, y ni siquiera tuve tiempo para comer, y yo estaba manejando el sonido. Siempre había así inconveniente, tenía que resolver y atender, y así estaba. Yo no sabía cómo era el programa de la ceremonia de apertura. Y empezó el campamento. El presentador empezó a presentar cada país. Brasil. Entonces salía adelante el misionero de Brasil, el pastor Pomsopkin, con todos los hermanos de Brasil. Y salía adelante y saludaba. Luego el presentador presenta Argentina. Entonces el misionero de Argentina con los hermanos salían adelante saludando así. Entonces cada misionero agarrando el micrófono daba una palabra para saludar al público, ¿no? Y yo pensé que no iba a llamar a Uruguay porque mi matrimonio nomás estuvo ahí, mi matrimonio, sin ningún hermano acompañante. Pero el presentador llamó a Uruguay. Yo me asusté grandemente, ¿no? Por eso yo no estaba preparado para nada. Yo estaba ahí al lado del escenario manejando el equipo de sonido. No pude menos que salir adelante sin saber qué decir, ¿no? Y me presentó y me pasó el micrófono. Yo agarré el micrófono. Hasta en aquel momento yo no hablaba nada del español. Apenas saludaba, apenas. El presentador me pasó el micrófono. Yo agarré y en ese momento mi única compañera estaba embarazada ahí. Isaac estaba en el vientre de su mamá en ese momento. Por eso mi esposa estaba sentada ahí atrás, cerca de la entrada. Como yo estaba al lado del escenario, yo ya llegué antes al escenario. Yo necesitaba traducción para saludar. Buenas noches. Yo soy el misionero Abraham Han de Uruguay. Hasta ahí, claro, eso era todo lo que yo podía decir, ¿no? Pero yo no solo quería saludar así nomás, sino quería presentarle a todos los hermanos de Sudamérica sobre la iglesia de Uruguay, cómo empezó, cómo está ahora, que oren por Uruguay, así. Por lo menos
un saludo, ¿sí? Aunque sea breve, un poquito más, yo quería expresar mi corazón. Por eso yo saludé hasta ahí. Buenas noches, yo soy el misionero de Uruguay, aún no hablo bien español y despacito yo hablé hasta ahí. Luego llegó mi costilla al lado mío. Ahí yo saludé en coreano. Luego ella tradujo. Y ahí yo conté un poquito sobre la iglesia de Uruguay, pidiendo oración a los hermanos de Sudamérica para Uruguay, así. Al día siguiente, un pastor me exhortó diciendo que, ¿sabes qué? El expositor pastor se quedó muy preocupado por ti. Él dice que por primera vez vio un misionero que no domina el idioma de su país. El misionero que ni siquiera puede saludar en su idioma después de pasar un año en su país. Eres único. Eres único misionero de la misión Buenas Nuevas quien no puede saludar en el idioma de su país después de pasar un año. ¿Sabes qué? Si tú no te superas del idioma, no vas a poder ser misionero. Si no aprendes ahora mismo, pasando un año más, ya te vas a adaptar bien. Entonces, sin hablar español, sin manejar, sin dominar bien el idioma, vas a poder ya arreglar muchas cosas. Entonces, ya para siempre no vas a poder aprender el español. Escuchándolo, es cierto. Yo nunca pensé que era yo estaba tan grave. Yo no pensaba así. Pero todo era muy cierto lo que dijo el expositor, pastor. Y además ese pastor que me exhortó, él me dijo, si tú no aprendes el español, tendrás que volver a Corea. Ya no porque no vas a poder pastorear ni predicar el evangelio en Sudamérica. Ahí ya me llegó tarjeta amarilla, debe ser, ¿no? Amarilla, tarjeta amarilla recibí. Y luego yo me quedé pensando, ¿no? Es cierto. Yo siendo más joven entre todos los misioneros, no hablo español. Ni siquiera puedo presentarme sobre mí en español. Entonces yo no puedo menos que regresar a Corea como un misionero fracasado. Eso era terrible para mí. No quería imaginarme de esa situación. Y además me daba mucha vergüenza. Señor, ¿qué hago? Yo regresé a Uruguay bien avergonzado, bien quebrantado. Tenía que tomar una decisión. Entonces, me aconsejaron los demás misioneros, ¿no? Tú, para aprender el idioma, tienes que dejar de usar la traducción. Tú mismo tienes que enfrentar. Tú mismo tienes que predicar, solo, sin traducción. Yo recibí ese consejo. Llegando a Uruguay, yo le dije a mi esposa, desde ahora, a partir de ahora, yo solo voy a dirigir el culto. Yo solo voy a compartir la palabra. Cualquier trabajo me encargo yo. Tú quédate callada, no más.
cállate, quédate en silencio nomás. Yo le dije a mi esposa. Ella es profesional. Pero yo le dije a ella, cállate, ya no vas a más abrir tu boca. Me encargo yo. Aunque salga todo mal, igual. Luego yo empecé a enfrentar contra toda la situación. Era bien costoso. Aunque estudiaba, no entendía, no entraba en mi cabeza. Había una cinta de cassette que el contenido era la clase del español que dirigía un profesor coreano. Yo escuchaba, oía con mi auricular, al levantarme yo me ponía mi auricular y oía. Había un equipo portátil en mi bolsillo, siempre ahí se quedaba. Escuchaba. Lección 1, lección 2, lección 3. Pero no podía entender. ¿Qué es eso? No, era difícil. Un día, pero igual yo preparaba algo anotando así y dirigía el culto. Pero ¿saben qué? En aquel momento nadie venía al culto. Nadie. Me dijeron que había muchos hermanos en Uruguay, pero cuando yo llegué no había nadie quien congregaba al culto. Ni siquiera me visitaba. Entonces, sin importar eso, nosotros cada día salimos a predicar tocando la puerta. Pero nadie venía al culto. Entonces, solamente mi esposa nomás estaba sentada solita. Entonces, dejando a mi esposa ahí adelante, yo, hola, buenas noches. Después de leer un versículo despacito, tampoco podía explicar ni predicar. Entonces mi esposa dormitaba, hay veces me miraba mal porque no podía entender nada lo que yo decía. Así pasando unas semanas. Un día, era un domingo, yo después de limpiar el salón y preparar todo con la puerta abierta, yo estaba sentado en la puerta, leyendo la Biblia en español. Hoy que voy a predicar, así preparando, así. En ese momento, cuando yo leía un versículo, todos los vocabularios eran nuevos para mí. Entonces, yo tenía que buscar el diccionario. Un ejemplo, ahí el versículo 10 dice, entonces dijo Moisés a Jehová. Entonces yo tenía que buscar, entonces, ¿qué es entonces? En el diccionario, N-T-O-N. Entre todos los vocablos, según el orden de alfabeto, yo tenía que, entonces, eso, bueno. Luego, dijo, en el diccionario no aparecía la palabra dijo. ¿Dijo? ¿Por qué no aparece dijo? ¿Por qué no sale en el diccionario? Decir, el verbo nomás sale. Dijo, no salía. Entonces yo, dijo, ¿qué será? Luego, apenas, eso se conjuga así, el verbo decir, así, eso decir, bueno. Luego, Moisés, eso es nombre, más o menos eso yo ponía. Y dije, ¿qué es a? Entonces, todo yo tenía que buscar. Nunca,
¿Qué es Eso tampoco aparece en el diccionario, ¿no? Haber. Es una conjugación del verbo haber, ¿no? Luego sido, eso aparecía. Hombre, de, fácil. ¿Fácil qué es fácil? Era costoso para mí. Todo era nuevo. En esa mañana yo me decepcioné. Yo pensaba, ¿no? Ay, ¿cuándo voy a poder predicar el evangelio yo solito? ¿Cuándo? Me parecía que era imposible y estaba muy lejos. Y además, si yo predico así sufriendo, ¿quién me escucha? Mi esposa nomás sufriendo, estaba sentada ahí. Era bastante difícil. Por eso en esa mañana yo cerré la Biblia en español. ¿Por qué? ¿Para qué voy a preparar a predicar en español como nadie me escucha? Hoy nadie vendrá al culto, como siempre. Bueno, entonces, hoy yo voy a predicar en coreano nomás. No voy a predicar en español. Me decepcioné. Por eso yo abrí la Biblia en coreano y estaba leyendo en coreano. Justamente este capítulo 4, de este Éxodo 1, 2, 3, 4, así estaba leyendo. Yo leyendo la Biblia encontré un hombre muy parecido a mí. Aquí en la Biblia también aparece un hombre como yo. ¿Quién? Moisés. Él decía: soy tardo en el habla y torpe de lengua. Yo leyendo esta palabra en coreano, ¿no? Sí, también así soy yo, así estoy. Yo viendo Moisés que hablaba así, eso me llegaba mucho en mi corazón porque yo también decía lo mismo. Soy tonto. ¿Saben ustedes cuál es la oración que se quedó por primera vez en mi corazón bien firme? Soy cabeza dura. Esa palabra. Soy cabeza dura. En Argentina, cuando yo estaba sentado un día con los demás hermanos, yo, aunque no entendía nada la conversación, pero quería oír algo, quería lograr amistad también así. Uno de ellos me decía: ¿te enseñó el español? Sí, por favor. Entonces repite conmigo. Sí. Soy. Cabeza. Dura. Todo seguido. Soy cabeza dura. Yo repetí: soy cabeza dura. Ahí todos los que estaban conmigo se reían así, en voz alta se reían. Se burlaban de mí. Luego yo recién me di cuenta qué significado tenía esa oración. Soy cabeza dura. Después de darme cuenta qué significa era, no me enojé con ellos, sino, es cierto, con razón, de verdad, soy cabeza dura. Yo estaba de acuerdo. Porque mi cabeza no andaba ni servía para el idioma español. Eso se quedó en mi corazón. Pero Moisés decía lo mismo, ¿no? Soy tardo en el habla y torpe de lengua. Soy cabeza dura, Señor. Yo decía lo mismo. ¿Cuándo yo voy a poder hablar el español? ¿Cuándo voy a poder predicar el evangelio? Así yo estaba. Por eso yo estaba muy de acuerdo con Moisés, con lo que decía Moisés, ¿no? Luego leí más versículos.
11. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Jehová le decía a Moisés: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Eso a qué se refiere? Yo puedo darte la boca que habla bien, porque yo te di la boca. Entonces, yo tengo poder para darte la boca que habla bien el español. Yo ante esa palabra me quedé pensando: Señor, entiendo, es cierto, usted es creador, pero yo estoy en una situación muy grave, Señor. Usted, soy desastre, Señor. ¿Usted me podría hacer que yo hable bien el idioma? Me parecía que era imposible. Esta palabra luchaba conmigo. Yo tenía que tomar una decisión. ¿Qué cosa? ¿Acepto la palabra de Dios o rechazo? Pensando bien. Aunque todo era imposible para mí, me parecía que era imposible todo. Yo no pude rechazar la palabra de Dios, ni pisotear. Sino, no pude menos que aceptar la palabra de Dios. Señor, entonces, ¿cómo usted creó mi boca? ¿Quién me creó como cabeza dura? Es usted, Señor. Entonces usted, Señor, me podría hacer un hombre que habla bien español. Usted me puede ayudar y me puede permitir que yo domine bien el español, ¿sí? Usted puede tocar un poco mi cabeza, ¿sí? El Señor decía: sí. Yo soy creador, fui yo que te hice como cabeza dura, entonces yo tengo poder para cambiarte también. Así decía el Señor. Aunque me parecía que era imposible todo, pero por lo menos no pude ignorar la palabra de Dios. No pude menos que decir, aceptar. Sí, Señor. Si usted me dice, amén. Como usted hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego, entonces me puede hacer hablar bien español. Amén, Señor. Yo creo. Aunque me parecía que era imposible, yo acepté. Después de aceptar esa palabra, pero ¿cuándo? Yo pensaba, por lo menos después de unos 3, 4 años por ahí, yo voy a poder predicar el evangelio solo. Yo pensaba. Pero, ¿qué dice? 12. Ahora, pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Qué dice? Ahora, pues, ve. ¿Cuándo? Ahora, dice. Dios, después de hablarle a Moisés, dice: ahora, pues, ve. Ahora, pues, ve. Me asusté grandemente.
Yo pensé que iba a poder hablar bien español en 3, 4 años por ahí. Pero, ¿qué decía ahí en el versículo 12? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca. Ahora, Señor. Entonces quiere decir que a partir de ahora, entonces yo puedo predicar bien el evangelio en español. Ahora, desde ahora. Wow, 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 wow. Era re difícil de aceptar. Pero yo acepté ya el versículo, la palabra que dice 11. ¿Cómo yo voy a poder ignorar lo que dice 12? Bueno, Señor, bueno. No sé cómo, pero usted me dice ahora. Desde ahora. Desde ahora, Señor, entonces yo puedo hablar bien español y predicar el evangelio en español. Amén. Así respondí, amén. No después de 3 años, sino ahora. A partir de ahora. Usted me prometió que iba a estar conmigo, con mi boca. Bueno, Señor. Ahí Dios ordenó mi corazón conforme a esta palabra. En ese momento, ¿saben qué? Llegó un matrimonio a la iglesia, al culto. Entró un matrimonio. Era un matrimonio de jóvenes que yo visité varias veces y compartí la palabra en su casa. Entonces ellos decían, sí, voy, sí, este domingo sí o sí yo voy. Sí. Pero varias veces él prometió, pero nunca apareció. Pero cuando yo acepté el versículo 12, ahora pues ve. Entonces, Señor, desde ahora, entonces yo puedo hablar bien español, usted, todo. Yo no pude rechazar la palabra de Dios, ni pisotear, sino no pude menos que aceptar la palabra de Dios. Señor, entonces, ¿cómo usted creó mi boca? ¿Quién me creó como cabeza dura? Es usted, Señor. Entonces usted, Señor, me podría hacer un hombre que habla bien español. Usted me puede ayudar y me puede permitir que yo domine bien el español, ¿sí? Usted puede tocar un poco mi cabeza, ¿sí? El Señor decía, sí, yo soy creador. Fui yo que te hice como cabeza dura, entonces yo tengo poder para cambiarte también. Así decía el Señor. Aunque me parecía que era imposible todo, pero por lo menos no pude ignorar la palabra de Dios. No pude menos que decir, aceptar. Sí, Señor. Si usted me dice, amén. Amén. Como usted hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego, entonces me puede hacer hablar bien español. Amén, Señor. Yo creo. Aunque me parecía que era imposible, yo acepté. Después de aceptar esa palabra, pero ¿cuándo? Yo pensaba, por lo menos después de unos 3, 4 años por ahí, yo voy a poder predicar el evangelio solo. Yo pensaba. Pero, ¿qué dice? 12. Ahora, pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Qué dice? Ahora pues, ve. ¿Cuándo?
ahora dice. Dios después de hablarle a Moisés, dice, ahora pues ve, ahora pues ve. Me asusté grandemente. Yo pensé que iba a poder hablar bien español en 3, 4 años por ahí. Pero, ¿qué decía ahí en el versículo 12? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca. Ahora, Señor. Entonces quiere decir que a partir de ahora, entonces yo puedo predicar bien el evangelio en español. Ahora, desde ahora. Wow, 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 wow. Era re difícil de aceptar. Pero yo acepté ya el versículo, la palabra que dice 11. ¿Cómo yo voy a poder ignorar lo que dice 12? Bueno, Señor, bueno. No sé cómo, pero usted me dice ahora. Desde ahora. Desde ahora, Señor, entonces yo puedo hablar bien español y predicar el evangelio en español. Amén. Así respondí, amén. No después de 3 años, sino ahora. A partir de ahora. Usted me prometió que iba a estar conmigo, con mi boca. Bueno, Señor. Ahí Dios ordenó mi corazón conforme esta palabra. En ese momento, ¿saben qué? Llegó un matrimonio a la iglesia, al culto. Entró un matrimonio. Era un matrimonio de jóvenes que yo visité varias veces y compartí la palabra en su casa. Entonces ellos decían, sí, voy, sí, este domingo sí o sí yo voy. Sí. Pero varias veces él prometió, pero nunca apareció. Pero cuando yo acepté el versículo 12, ahora pues ve. Entonces, Señor, desde ahora, entonces yo puedo hablar bien español, usted está conmigo y yo puedo predicar el evangelio solo en español. Así, amén, dije. En ese momento llegó el matrimonio nuevo. Yo estaba contentísimo, bien. Hola, bienvenido, buenos días, adelante. Yo recibí. Yo estaba feliz por la visita, por la presencia de ellos. Por primera vez en la iglesia de Uruguay llegaron un matrimonio. Estaban él y su esposa, los dos estaban sentados delante de mí. Y claro, mi esposa también ahí estaba. 3 estaban sentados. Me puse ahí ahí en el culto, ¿no? Era una sala pequeña, en una mesa nomás fue, pero era culto general, culto oficial, ¿sí? De la iglesia de Uruguay. Y me puse, tenía que empezar, ¿no? Tenía que empezar. Pero en esa mañana, ¿yo qué preparé? Nada. Ni siquiera leí en español la Biblia, porque yo ya me decepcioné y yo quería ya predicar en coreano nomás. ¿Para qué voy a decir algo que no entendía? No podía entender nada mi esposa, bueno, en coreano. Por eso yo no preparé nada, ni dejé anotado nada. Entonces yo pensaba, ay, ¿qué hago? Hoy no preparé nada. Entonces ese próximo domingo predico nomás en español solo. Oí como ellos, un matrimonio tan precioso vino y está aquí. Entonces yo predico en español con mi traducción, así. Pensaba. Pero me acordé de la palabra 12. Ahora pues ve. Ay, Señor, ahora dijo. Bueno. Entonces yo puedo predicar en español solo desde ahora. Por esa palabra, aunque yo no sabía qué decir ni preparé nada, yo saludé.
Buenos días. Bienvenidos al culto. Vamos a cantar. Ahí cantamos la alabanza, llore. Luego, tartamudeando yo compartí la palabra. El libro San Juan, capítulo 3, sobre Nicodemo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Más o menos media hora por ahí yo compartí. ¿Saben qué? Ellos entendieron perfectamente lo que yo compartí. Yo prediqué durante media hora en español solo. Media hora solo. A partir de esa mañana, en cada culto, Dios nos envió por lo menos más de una persona. Por eso yo pude predicar en español cada culto en español. En español. En cada culto por lo menos había más de un uruguayo o una uruguaya. Así. Desde ese día yo predico solo en español. Hasta hoy. En ese mismo año, en el mes de septiembre, hubo un campamento nacional de Paraguay. Yo fui invitado también, yo participé para acompañar. Pastor de Paraguay me permitió a predicar en una mañana para la hora A, mañana A, durante una hora. Él me mandó a predicar en español, pero ahí estaban los hermanos coreanos también, ¿no? Entonces la traductora tradujo en coreano. Yo, siendo coreano, yo prediqué en español, la traductora tradujo en coreano, ¿sí? El pastor de Paraguay me quería ayudar a mí, ¿no? Para que yo pudiera superarme, para que yo pudiera que me supere de mi límite. Yo le dije, sí, pastor, sí, señor. Yo compartí en español. Aunque fue despacito, yo pude compartir en español. Quería decir lo que yo quería. Después de la prédica, la traductora se quedó muy asombrada. Pastor, misionero, hace unos meses atrás usted ni siquiera podía saludar, pero ahora ¿cómo puede dominar también español y predicar así? Muy sorprendente. De verdad se fue. Dios cumplió su palabra. Dios cumplió su palabra. Lo que yo domino el español, yo no hago por mi inteligencia ni por mi habilidad, sino por la fe en Cristo. Dios me permite, Dios me ayuda. Por eso hasta hoy día yo estoy predicando el Evangelio en Latinoamérica. Es un milagro, es la obra grande de Dios. Amados hermanos, no tengan miedo ante nada. No piensen en retroceder diciendo, no puedo, no tengo, ni sé qué hacer, no alcanza mi capacidad, mi habilidad, no tengo fuerza. No digan así. Miren, este hombre inútil. Este hombre inútil también sigue adelante con el Evangelio, con el Señor, en vez de huir y retroceder. Cada vez más yo veo lo que Dios preparó.
Cuando Dios le mandó Moisés a Faraón, no le empujó nomás así, sino le acompañó, le dio la sabiduría, la palabra, trabajó Dios conforme lo que decía Moisés también. Así Moisés pudo dirigir, pudo sacar el pueblo de Israel desde Egipto. No fue Moisés, sino fue Dios. Fue Dios. Moisés obedeció nomás, oyó nomás la voz de Dios. Amados, así es. No tengan miedo ustedes. Sigan adelante. No miren a sí mismos. Sigan adelante con el Evangelio, con la iglesia. Ustedes verán la obra de Dios, que trabaja maravillosamente, maravillosamente en la vida nuestra. Dios está vivo en la vida nuestra. No fue Moisés, sino fue Dios que salvó al pueblo de Israel de la mano de Faraón. El que trabaja en la misión Buenas Nuevas, el que trabaja en Paraguay y en todas las naciones, es Dios a través de su siervo. Ante cualquier trabajo, cualquier tarea, no tengan miedo. Sigan adelante. Sigan adelante. Dios trabaja sí o sí en la vida nuestra y Dios está vivo también. Ante esta situación difícil de la cuarentena, de la pandemia, igual Dios trabaja en la vida nuestra. Dios está con nosotros. Vamos a seguir predicando abiertamente, valientemente, hacia este mundo. Vamos a seguir adelante, hermanos. Oremos. Gracias, Señor, por este culto que nos permitió. Señor, lo que veía Moisés, aunque él pensó que era una barra que le ayudaba, pero había sido una culebra. Su mano confiable era una mano leprosa. Lo que veía él no era cierto, sino lo que decía Dios era cierto. Señor, nosotros también reconocemos que nuestra barra que nosotros apoyamos también es una culebra. Nuestra mano confiable es una mano leprosa. Nuestro punto de vista está equivocado también. Por eso, Señor, nosotros prestamos su ojo y confiamos en su palabra y seguimos adelante confiando en usted para predicar este evangelio. Señor, que siga trabajando en el corazón nuestro, en la vida nuestra, sobre todo aquí en Paraguay, para que todos puedan oír el evangelio y recibir la salvación del pecado, por favor. Señor, que bendiga a todas las iglesias de Latinoamérica para poder enfrentar contra esta situación con el evangelio, por favor. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos, que sigan adelante con el Señor, con el evangelio. Y nos vemos este domingo en el culto general nuevamente. Muchas gracias.